La plata del país no es su plata, no se dispone de esa manera de los fondos públicos. Hoy Ricardo Uceda ha escrito una columna extraordinaria sobre dos eventos que evidencian que siempre es posible identificar los riesgos de la corrupción. Dos exministros de este régimen lo tuvieron clarísimo, no se prestaron al juego, a lo que dicen a la cutra, y se fueron. Uno de ellos era Iván Merino. Lo cierto es que ya estamos en contacto en este momento vía Zoom con el periodista Ricardo Uceda. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Rosana. Buenas noches. Digamos, ¿no? Esa excusa de que no nos dimos cuenta es, pues, creo que ya bastante obsoleta en estos tiempos y con todas las denuncias que hay. Tú has narrado hoy día el caso de dos exministros y además, precisamente con esa frase, ¿no? Siempre es posible detectar esos riesgos de corrupción. Sí, claro, yo me refiero al caso de Petroperú, donde se dio el primer cambio masivo de funcionarios técnicos especializados de un sector del Estado importante, ¿no? Entonces ahí hubo principalmente el nombramiento de una persona que fue impuesta por el presidente y cuento el caso de un exministro que no se identifica, que ya en realidad no estaba en el gobierno, estuvo en el primer gabinete, y cuando le pregunto, él tenía la idea clara de que ahí iba a haber corrupción en Petroperú. Estamos hablando de cuando culmina el primer gabinete, ¿no? Así es. Hace 4 meses. Y, claro. luego también alguien que sale de ese gabinete, que es el ministro de Energía y Minas de entonces, Iván Merino, que sale por haberse negado a nombrar al señor Hugo Chávez como gerente general, ¿no? Sí, entonces, la moraleja de este caso es que hay funcionarios que simplemente no aceptan, ¿no? Y también ya yendo al momento que estamos viviendo en este momento, en estas circunstancias, es muy importante que los ministros o los funcionarios que no están de acuerdo con este contexto de corrupción que se está viviendo en el gobierno, bueno, que se aparten y que lo denuncien, sobre todo si tienen elementos para hacerlo. Así es. Y yo quiero volver a revisar algunos de esos dos casos que tú precisamente narras, ¿no es cierto? En uno de manera puntual, cuando tú te percatas de que ya hay 15 funcionarios preparados, con trayectoria, con experiencia, son de pronto descabezados de Petroperú, la pregunta puntual es ¿qué deseaba el grupo que denominaba Petroperú? Y este exprominente hombre del gabinete te dice robar. Hará dinero con las compras de combustible. Así de claro, así de directa fue la respuesta. Sí, claro, porque es una presunción de él, ¿no? Y claro, no me autorizó a decir su nombre, porque yo, después de que hablé con él hace una semana, lo llamé y le digo, mira, quiero poner tu nombre de lo que me contaste. Él prefirió no hacerlo, ¿no? Que fue distinta actitud a lo de Iván Merino. Y Iván Merino... Pero no, era su conclusión, ¿no? Sí, no era porque todavía no se había producido la revelación que ustedes hicieron de la compra de biodiesel dirigida, ¿no? A esta empresa. Pero a él le quedaba claro que eso era lo que iba a pasar, porque ¿por qué iban a nombrar a una persona llegada al presidente que no era de la industria de una manera, digamos, tan impropia, ¿no? Así es. Solamente tiene una explicación. Pero esa misma insistencia es la que se da con el exministro Merino, ¿no es cierto? Porque también hay una imposición para que lo nombren gerente general. Puntual, exactamente. Cuéntanos un poco cómo fue eso. No, es que Petroperú tiene un presidente, un directorio de 6, pero en este momento el gerente general tiene un poder enorme. Es director y a la vez gerente general, es decir, tiene un poder muy alto. Y yo diría que maneja la empresa por encima o al margen del directorio, ¿no? Yo cuando me refiero a robar o doy estas sombras de sospecha, en realidad no estoy involucrando a todo el directorio, sino claramente al señor sobre el cual, digamos, penden fundadas sospechas de que ha obstaculizado la investigación de la Fiscalía, no han desaparecido pruebas,
y que ahora es acusado por la Contraloría es acusado por la Contraloría de amenazar a la gente del organismo Contralor que está justamente investigando, ¿no? Entonces, la historia es que cómo votan al ministro para ponerlo. Es una situación extrema. Yo no he visto una cosa así, ni siquiera, digamos, cuando hemos estado en dictaduras, ¿no? Una cosa tan grotesca. Así es. Entonces, es importante que se conozcan estas historias, porque son la historia pequeña, ¿no? El detalle de lo que pasa en la administración pública, donde hay gente que puede agachar la cabeza o permitir, y hay gente que no, y entonces renuncia, ¿no? A mí me parece muy digno eso. Y otro aspecto que no dejar de resaltar es que cuando se produce la denuncia de Panorama, el ministro de Energía y Minas de entonces, Franque, que es uno de los que nombró el directorio, o sea, nombró al señor Chávez director, bueno, él manda una carta al ministro de Energía y Minas, ya al otro, al nuevo, que era presidente de la Junta de Accionistas, y le pide una Junta de Accionistas para que esclarezcan ante ellos, que representan el 40% de las acciones, para que les expliquen qué ha pasado con esta licitación, cómo ha sido. Queremos explicación. Bueno, esa carta fue el 23 de diciembre. Y nada. Entonces no respondieron. Y luego ha tenido que enviar otra carta, me parece que es el 16 de enero, y no le han hecho caso. Entonces es un caso insólito, completamente. Es un caso ilegal. ¿Cómo es posible que el 40% de los accionistas pide explicaciones de un asunto que es un escándalo político, no solamente, y no pasa, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata mi historia. Claro. O sea, ahí hay un buen padrino. ¿No? Así es, hay un buen padrino, y es un padrino además que, a pesar de todos los escándalos, no lo ha movido. Al contrario, le ha ratificado la confianza. Bueno, tiene este padrino, por un lado, que es Fermín Silva, de la Clínica La Luz, que ya aparece en varios de los relatos de Karenín López, pero además es el padrinazgo del presidente de la República. A pesar de las renuncias, a pesar de los retiros, a pesar de que lo tienes que cambiar, Iván Merino, por alguien que sacas de la manga en 30 minutos porque simplemente no obedece esas disposiciones. Claro, es decir, cuando entran partidos políticos, digamos, corruptos o que tienen un ala corrupta a organismos públicos, hacen botín para financiar la política, ¿no? Pero acá, el Partido Perú Libre está al margen del manejo de Petroperú. Entonces, la información que tengo es que el hombre de atrás es este empresario de la Clínica La Luz, que está detrás de estos cambios, sobre todo el nombramiento del gerente, ¿no? Entonces, está dentro del esquema que ya se ha denunciado, ¿no es cierto?, en los últimos días, de copamientos del Estado con fines de negocios privados a través o usando al presidente. Así es. Eso es lo grave. Bien, muchísimas gracias. Realmente reveladora, información sumamente importante la que nos has hecho llegar el día de hoy. Muchísimas gracias por este enlace, Ricardo. Un gusto. Buenas noches.